Shalom, saludos queridos hermanos y amigos. Estamos aquí en esta ocasión para analizar, presentar un tema que ya en realidad es bastante conocido, lo hemos hablado otras veces, pero quizá quiero darle un toquecito un poquito diferente hoy. Y como vamos a mostrar ya mismo en el documento, ¿verdad? Que los documentos simplemente son preguntas y textos de las escrituras sagradas que yo copio para entonces analizar un tema. Pero quiero adelantar que el tema tiene que ver con Israel y quiero, ¿cómo se dice? Pinpoint en inglés, tocar, señalar que cuando hablamos de Israel hay que hacer una diferencia, bueno, es mi opinión, una diferencia entre dos conceptos diferentes. Una cosa es el Israel como nación, ¿ok? Y otra cosa es Israel como pueblo. Parecería lo mismo. Quizá alguien diga, pues es lo mismo. Ok, pero no es lo mismo. Israel como pueblo existió desde el tiempo de Abraham. Bueno, básicamente desde el tiempo de Jacob, ¿verdad? Jacob tuvo sus 12 hijos con sus dos esposas y dos concubinas y de ahí surgieron las 12 tribus de Israel. No eran una nación, era más bien una familia, era más bien un grupo de clanes. Cada tribu era un clan. Y entre todos esos 12 clanes componían la familia de Abraham, el pueblo hebreo, que más tarde se llamaría el pueblo de Israel. ¿Ok? Y por años fueron un pueblo nómada. Ya ustedes saben, ¿no? Eso es una síntesis pequeñita de la historia. Fueron un pueblo nómada. De ese pueblo es que nosotros nos consideramos herederos, espiritualmente hablando, ¿verdad? Quizás no físicamente, en términos de genealogía, ¿verdad? Pero sí en términos de fe, de esperanza y y de amor, etcétera, pues nos sentimos herederos de ese pueblo, del pueblo hebreo. Ese pueblo, con el tiempo, llegó a desear convertirse en una nación. Ustedes saben, el tiempo del profeta Samuel. Y el Todopoderoso demostró su disgusto con eso al principio, ¿verdad? Después se lo permitió, pero al principio expresó como si el pueblo lo hubiera rechazado, porque al principio el gobierno lo que llaman los historiadores la anfictionía, que era la composición de un pueblo en 12 tribus, gobernado por jueces, ¿ok? Los shofetim, los jueces de Israel. Ese era el gobierno original del pueblo de Israel. Y ese va a ser el gobierno que va a imperar en este mundo durante el reinado del Mesías, aunque va a haber un rey, pero va a ser restaurado el sistema de jueces. Eso no lo digo yo, eso lo dice la profecía. Entonces, ya una vez que Israel nombra un rey, el primero fue Shaul, ¿verdad? Que después vino la historia de David, Salomón, etcétera. Y ya entonces se constituyó en una nación similar a las demás naciones del mundo. Y todavía más tarde sufrió digamos, transformación de una nación yahwista, porque adoraban a Yahvé o Yahweh, se convirtieron básicamente en una religión. Ya eso fue después del exilio a Babilonia. Se convirtió en lo que ahora llaman el judaísmo, una religión basada en parte en la Torá y en parte en las tradiciones de los ancianos. Bueno, estando en ese estado, ese pueblo fue que nació el Mashiach, el Mesías, el ungido de Yahweh, allá en la tierra de Israel. Y después de eso es que vienen con el tiempo, ¿verdad? El tiempo ya de Shaul, de Pablo, empiezan a entrar gentiles a formar parte de ese pueblo de Israel. De ese pueblo de Israel
mesiánico, principalmente fundamentado en la Torá y en los profetas, etcétera. Y hasta ahí es la introducción, porque ahora vamos a entrar a ver los pasajes de las Escrituras que de una manera o de otra nos hablan de estas cosas. ¿Ok? Aquí tenemos el título Adopción de los gentiles en el pueblo de Israel. ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata? Está basado el tema en Romanos 11 y en Efesios 2. Esta vez cito, generalmente yo cito la versión israelita nazarena, pero para beneficios de nuestros hermanos evangélicos, que he sabido que a muchos no les gusta esa versión, pues estoy usando ahora la nueva versión literal, que se basa en la Reina Valera de 1909. Y la primera pregunta que se plantea es esta: ¿qué gran ventaja tenían los judíos sobre otras naciones bajo el cielo? En Romanos 3, 1 y 2, y 9, 4 y 5, y Juan 4, 22, se lo vamos a leer ahora. Romanos 3, 1 y 2 dice: ¿qué pues? Es una pregunta que hace el escritor, Shaul, Pablo. ¿Qué pues tiene más el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Mira qué curioso. Es el escritor que habló tanto en contra de la circuncisión, pero era entre los gentiles. ¿Circuncisión para los gentiles? No, él habló en contra de eso. Pero para los judíos sí. ¿De qué aprovecha la circuncisión? Dice mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra del poderoso les ha sido confiada. Ustedes van a ver que en esta nueva versión literal, al igual que en la versión Reina Valera reformada, ambas de nuestra autoría, en términos de edición, siempre sustituimos la palabra Dios, palabra que tiene un fuerte tinte pagano y muy mal entendida entre los creyentes. La sustituimos por la palabra poderoso o el poderoso, y a veces el todopoderoso. Si en hebreo tiene artículo definido, entonces hemos traducido el todopoderoso. Eso es lo que significa Elohim. Elohim no significa Dios, es una equivalencia, no una traducción. Elohim significa el poderoso o poderoso, y si tiene artículo, el poderoso. Hago la aclaración, ¿verdad? Para que si alguien dice, pero qué extraño, ¿por qué no dice ahí de Dios? Bueno, esa es la explicación. ¿Cuál es la primera ventaja de los judíos? Ahí lo dice. Lo primero, ciertamente, que la palabra del poderoso, es el todopoderoso, Yahvé, les ha sido confiada. ¿A quién? A los judíos. ¿Cómo? Bueno, aunque eso es un término un poco genérico, ¿verdad? Decir los judíos. Vamos a decir los israelitas, el pueblo de Israel, porque no todos los profetas fueron judíos. No todos, bueno, los profetas fueron de distintas tribus, ¿verdad? Provinieron de distintas tribus y así por el estilo. Pero la tribu que más se sobresalió por mucho tiempo fue la tribu de Judá, y de ahí viene la cuestión, el nombre de judíos. Bueno, a ellos fue entregada la palabra del Todopoderoso. ¿Quién escribió la Torá? Moshe, y el último capítulo de Deuteronomio lo escribió Josué y Joshua. Y los profetas y los libros que tenemos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, todos esos profetas fueron israelitas. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. La palabra del Todopoderoso se le encargó, se le confió a ese pueblo de Israel. Gracias a ese pueblo tenemos lo que llaman todo el mundo la Biblia, las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y usted me dice, aguántese porque Apocalipsis pertenece al Nuevo Testamento, eso no es judío. Ah, sí, no me diga. Por supuesto que todos los escritores del Nuevo Testamento eran judíos también. Todos. Entonces, a los judíos, a los israelitas en general, prefiero el término israelita para que incluya, ¿verdad?, todas las 12 tribus, no solamente la de Judá.
fueron judíos o israelitas. Entonces, ese es el pueblo escogido para una misión especial. Y por eso es que ahora mismo muchos cristianos se están dando cuenta de este detalle que trato de ampliar ahora, y están incluso allegándose al pueblo de Israel en costumbres, en celebración de las fiestas de Israel. Incluso muchos cristianos están estudiando hebreo. Cristianos allá con los pastores cristianos están estudiando hebreo. ¿Por qué? Porque quieren acercarse de una manera especial, principalmente de una manera espiritual a ese pueblo de Israel. Entonces, eso tiene un significado importante, hermano, para el próximo desarrollo o para el desarrollo posterior de la historia de la humanidad. ¿Ok? Romanos 9:4, bajo la misma pregunta. Sigue diciendo Shaul que son israelitas. Ahí está. ¿Ves? No dice que son judíos. Ahí usa la palabra israelitas. De los cuales, o sea, de los israelitas, es la adopción y la gloria y el pacto y la entrega de la ley, de la Torá, y el culto y las promesas. Todas esas promesas que se le dieron a Abraham, a Isaac y a Jacob, es a través del pueblo de Israel, cuyos son los padres, verso 5. Los padres, que son los padres, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y todo, y otros más. ¿Okay? El poderoso sobre todas las cosas sea bendito por los siglos. Y entonces termina esa parte con esa exclamación de bendición para el poderoso, que es Yahvé, el Padre. Y en Juan 4:22, el Mesías mismo le dijo a la mujer samaritana, en un encuentro que tuvieron, ¿verdad? Una conversación, le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mire quién dijo eso. Hermano, analice eso. Habla ahora a los cristianos. Los cristianos son nuestros hermanos. No importa la secta que sea, pentecostal, bautista, metodista, lo que sea, testigo de Jehová. Los consideramos desde el punto de vista nuestro, nuestros hermanos. Ahora mira lo que dice ahí. El Mesías mismo, el Hijo del Todopoderoso, dijo que la salvación viene de los judíos. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿de dónde salió él? ¿Quién es la salvación si no es el Mesías mismo? ¿Quién es la salvación para el mundo si no es el Mesías mismo? ¿Y de dónde provino el Mesías? De los judíos. Eso es lo que está diciendo él, no lo digo yo. Ahora, cuando él le dice a esa mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, ¿quiénes son ustedes? Los samaritanos. Y por ende, cualquier otra religión que no sea la de Israel. Y luego dice, y nosotros, ¿y quién es ese nosotros? Siendo él el Mesías judío, cuando él dice nosotros, ¿a qué se refiere? Pues a los judíos, a los israelitas. Dice entonces, nosotros adoramos lo que sabemos. O sea que el conocimiento de la verdad bíblica, de las Sagradas Escrituras, el conocimiento del Creador Todopoderoso, del único poderoso verdadero, de eso está hablando él. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, hermanos, no es cosa insignificante el tema de quién es Israel, quiénes son los judíos, cuál es el papel de Israel en este mundo, cuál es el papel o la misión de los judíos en este mundo, hermanos. Hay tanto prejuicio, tanto antisemitismo en este mundo en general, en contra de ese pueblo israelita, que es muy difícil que muchos de ellos capten esto que estamos diciendo. Pero este pueblo de Israel fue puesto en este planeta para conducir de cierta manera el mundo a la salvación, a la restauración del Edén.
Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó el poderoso al mundo que dio a su Hijo. Ahí tenemos dos poderes celestiales. Para que todo aquel que en él, en el Hijo, crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está. Entonces, el Hijo del Todopoderoso se hizo carne, se hizo hombre para salvar no a los judíos, no a los cristianos, para salvar al mundo. Y esa es la meta de Israel, salvar al mundo. ¿Cómo? A través del Mesías, por medio del Mesías. Israel es ahora que es una nación, se compara en Apocalipsis o Revelación, capítulo 12, con una mujer encinta que parió un muchachito, ¿verdad? En la visión que tuvo Juan. Ese muchachito dice claramente, un hijo varón, es claramente el Mesías. Por lo tanto, la mujer de Revelación 12 es Israel, es un símbolo de Israel. Entonces, ella le da al mundo un hijo. Israel, como nación, le da al mundo un hijo salvador, que es el Mesías. Ahí está la misión principal de Israel, es esa, hermanos. Por eso es que el Todopoderoso, a pesar de que esa nación ha caído en apostasía muchas veces, ha tenido que ser exiliada a otras naciones por su testarudez, por su apostasía. A pesar de todo eso, sigue siendo el pueblo del Todopoderoso. Y esa nación fue la que produjo al Mesías, que es el Salvador del mundo. ¿Ok? Todo eso está encerrado en ese corto verso, Juan 4:22. ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca de las naciones gentiles? Esa es parte principal del tema de hoy. En Efesios 2:12 dice que en aquel tiempo estaban, él está escribiendo ahora a los gentiles, que en aquel tiempo estaban ustedes, los gentiles, diría Pablo, en aquel tiempo estaban sin el Mesías, porque el Mesías no nació de ninguna nación gentil, tenía que nacer de Israel. Y dice, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza. ¡Wow! Hermanos, ¿qué está diciendo? Las naciones fuera y aparte del Mesías no tienen esperanza de salvación. Sin esperanza, dice, y sin poderoso en el mundo. Porque más en aquel tiempo que ahora, las naciones estaban totalmente paganizadas. Cada nación tenía sus ídolos, sus deidades paganas. Y eso era una mezcla, una mezcolanza de deidades, deidades masculinas y femeninas de todas clases. Y hasta algunos animales se consideraban dioses, según ellos, ¿verdad? Entonces, por eso dice que esa gente, las naciones en general, estaban sin esperanza y sin poderoso. Y si usamos la palabra Dios, que es la que le gusta a mucha gente, pues el mundo estaba sin Dios en el mundo. La gente, las naciones estaban sin Dios en el mundo. Y, a ver, ¿qué sigue diciendo? ¿Qué promesa infalible le da Yahvé a las naciones, a los gentiles? En Oseas 2:23 y en Isaías 62:12 dice, y la sembraré para mí en la tierra, hablando ahora de Israel. Fíjense que habla en femenino, ¿verdad? Porque está hablando de la nación de Israel. La sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-Ruhamah y diré a mí, pueblo mío eres tú, y él dirá, poderoso mío. Esas son palabras hebreas que se utilizaron cuando Israel fue rechazado como nación, no como pueblo. Esa es la importancia de hacer esa distinción. Como pueblo, Israel jamás ha sido desechado. Como nación política, fue desechado en cierto momento. Pero dice, ahora es una promesa. En el futuro la llamaré Lo-Amí. O sea, perdón, se llamaba Lo-Amí. Le pusieron ese apodo. Lo-Amí, no mi pueblo. Y no compadecida. Pero entonces, ahora dice, pueblo mío eres tú. Y él dirá, poderoso mío. En otras palabras, está hablando ahí el profeta de la caída de Israel en apostasía a través de las épocas pasadas,
y la restauración de Israel como pueblo escogido de Yahweh. Y en Isaías 62:2 dice, entonces, cuando eso se logre, verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria. Está hablando de Israel. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Yahvé nombrará. Interesante, hermano. Eso es una promesa que se dio a través del más grande de los profetas de Israel, que fue Yeshayahu, que es el nombre de ese profeta en hebreo, significa salvación de Yahu. Y Yahu es el nombre del Padre, abreviado, Yahweh, pero se abrevia como Yahu. Y en otros pasajes se abrevia más todavía, como Yah, Y-A-H, Yah. Bueno, mire, ahí está. Entonces verán las naciones tu justicia, la justicia de Israel, y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Yahvé nombrará. Oiga esto. ¿Quién lo va a nombrar? La boca de Yahvé. O Yahweh, se puede decir de las dos maneras. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que ese pueblo va a llamarse pueblo de Yahvé o Yahweh. Asamblea de Yahweh. Congregación de Yahweh. Y ese es el nombre que tiene Israel. Entonces, pero la asamblea de Yahweh son ustedes. No, nosotros somos, digo nosotros los adoradores de Yahvé o Yahweh, nos llamamos asamblea de Yahweh porque nos consideramos ahora parte de Israel. Israel es la asamblea de Yahweh. ¿Ok? Por eso dice, la boca de Yahweh nombrará ese pueblo y ese es el nombre, asamblea de Yahweh. Es el nombre, digamos, espiritual de la nación política de Israel. ¿Ok? Al implementar su promesa a las naciones gentiles, vamos a ver qué condición miserable le sobrevino a la nación judía. En Romanos 11, 7 al 10 nos habla de eso el apóstol Pablo. ¿Okay? Dice a todos ustedes que están en Roma, por lo tanto está escribiéndole a los gentiles en general. También le escribe a los judíos que estaban en Roma, sí, pero incluía gentiles. Dice, amados del poderoso, llamados santos, gracia y paz tengan del poderoso nuestro Padre y del maestro Yahoshua, el Mesías. Yo siempre enfatizo eso porque hay algunos hermanitos por ahí engañados diciendo que hay uno solo, Yahweh, el Mesías y Yahweh son la misma persona, uno solo, no son dos. Yo veo algo muy diferente en las escrituras. Aquí está hablando del poderoso nuestro Padre y del maestro Yahoshua, el Mesías, son dos. Acerca de todos ustedes, de que su fe es predicada en todo el mundo. En aquel tiempo, en el siglo I, cuando se inició la asamblea mesiánica de Yahvé, se dio a conocer rápidamente en todo el mundo conocido, obviamente, el mundo conocido, no en cada persona del mundo, sino en el mundo en general conocido. Se dio a conocer ese pueblo. Y dice aquí el verso 9, porque testigo me es el poderoso, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, otra vez dos, que sin cesar me acuerdo de ustedes, hablando de los creyentes romanos, siempre en mis oraciones, rogando si al fin algún tiempo haya de tener, yo, Pablo, ¿verdad? Hablando Pablo, por la voluntad del poderoso, próspero viaje para ir a ustedes. En otras palabras, él quería visitar a los discípulos mesiánicos que habitaban en Roma. Y ese es el tema de esa parte, ¿verdad?, de las escrituras. ¿Durante cuánto tiempo prevalecería la condición anterior? En Isaías 6, 11 al 13 nos dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Yahvé? Y respondió él, está hablando el profeta, Isaías, ¿hasta cuándo, Yahvé? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea vuelta en desierto. Eso se cumplió ya en el tiempo de Nabucodonosor. Hasta que Yahvé haya echado lejos los hombres y multiplique en medio de la tierra la desamparada. Mujeres desamparadas.
pues aún quedará en ella una 10ª parte en la nación, en la tierra de Israel, y volverá, aunque habrá sido asolada como el olmo y como la encina, de los cuales en la tala queda un tocón. Así será el tocón de ella, la simiente santa. Qué lenguaje más pintoresco, ¿verdad? Es un lenguaje campesino, vamos a decir. ¿Mm? Así como se corta un árbol, se tala un árbol y siempre queda un tocón, con raíces. Y con eso compara al pueblo de Israel, que en los exilios que tuvo, tres exilios ha tenido. Tres, uno para Siria, uno para hacia Babilonia y otro en el tiempo de Roma hacia muchas naciones. Fueron dispersados los israelitas 3 veces, ¿ok? Pero siempre quedó un tocón, que es lo que estaba diciendo ahí el profeta, ¿verdad? En ese símbolo agrícola. ¿Ah? Como cuando se tala un árbol, quedó un tocón, pues eso quedó siempre ahí. Y de ahí brotan ramas nuevas y se forma otra vez la nación de Israel. Eso sucedió en 1948, que ya hemos hablado de eso antes. ¿Qué resultados misteriosos tuvo la caída de la nación judía sobre las naciones gentiles? Vamos a leer, perdón, en Romanos 11 y 25 y 28 y 30 al 33, rapidito. Digo pues, otra vez está hablando Pablo, el apóstol, el enviado. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? Está hablando de los judíos. Y dice, en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos, refiriéndose a los judíos que rechazaron a Yahushua como el Mesías, vino la salvación a los gentiles para que fuesen provocados a celos, porque el Mesías mismo, después de ser resucitado por el Padre, le encargó a sus discípulos proclamar la buena noticia del reino a todas las naciones, y ellos hicieron eso. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Es lo que dice Pablo, misterio. También se puede traducir este secreto, para que no sean acerca de ustedes mismos arrogantes. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el secreto? Que un endurecimiento parcial ha acontecido en Israel ese hasta implica límite, terminación. Ese endurecimiento de Israel que rechaza a Yahushua como el Mesías, tendrá su fin, tendrá su terminación. Y ahí está la palabra hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, cuando haya entrado el número predeterminado en la mente del Todopoderoso de gentiles que se van a salvar, entonces se eliminará el endurecimiento, ¿verdad? Que ha tenido el pueblo judío, por lo cual hasta el día de hoy no aceptan a Yahushua o Yeshua como el Mashiach, como el Mesías, como el ungido, como el rey de Israel. Verso 28 dice, así que en cuanto al evangelio, ellos, los judíos, son enemigos por causa de ustedes. O sea que siempre han estado, ¿verdad?, en enemistad los judíos y los mesiánicos, los discípulos del Mesías. Son enemigos por causa de ustedes. Mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. O sea que el pueblo de Israel ha sido elegido por el Todopoderoso a causa de los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Y todavía sigue entonces siendo un pueblo elegido. Sigue el verso 30, porque como también ustedes en algún tiempo no creyeron al poderoso, mas ahora han alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. O sea que a causa de la incredulidad de los judíos en el siglo I, los gentiles tuvieron entrada al pueblo de Israel. Ese tema, si lo fuéramos a analizar a fondo, es extenso y profundo. Así también ahora no ha creído, perdón, vamos a empezar el 30, porque como también ustedes en algún tiempo no creyeron al poderoso, mas ahora han alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos, los judíos, ahora no han creído, para que por la misericordia para con ustedes, ellos también alcancen misericordia. Quiere decir que van a alcanzar misericordia, el pueblo judío va a entrar
al reino. Porque, 32, porque el poderoso encerró a todos, judíos y gentiles, en incredulidad, para tener misericordia de todos. Oh, y termina exclamando, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento del poderoso. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esa es una exclamación gloriosa del apóstol Pablo, Shaul. Es un misterio el asunto de Israel y los gentiles. Y todavía se debate por ahí en los distintos círculos religiosos. ¿Quién es Israel? ¿Quiénes son gentiles? Para algunos todavía es un misterio, no para todos, ¿verdad? Obviamente. Pero para algunos es un misterio todavía, no lo entienden. Pero hay muchos ahora que lo entienden. Y este tema es una partecita de todo ese conglomerado de temas, vamos a decir, que se juntan en uno solo. Punto 7. ¿Qué ha hecho posible que gente de las naciones gentiles sean injertados en la comunidad de Israel? Este es el tema, este es el punto principal del tema de hoy. En Efesios 2, 11 al 14 y otro pasaje que vamos a ver después es el corazón de este tema. Dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que eran llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, o sea que la incircuncisión son los gentiles y la circuncisión son los judíos, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estaban ustedes, los gentiles, dice él, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin poderoso en el mundo, mas ahora en el Mesías Yahushua, ustedes, los gentiles, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Todavía falta. Vamos hilando, ¿verdad? El tejido vamos tejiendo el manto del conocimiento de los misterios del Todopoderoso. Que de esos dos pueblos, judíos y gentiles, Él va a ser uno solo. Ok, vamos a ver. Son ahora miembros de la familia de Abraham y coherederos, los gentiles. En esos pasajes que tenemos ahí lo dice. Gálatas 3, 26 al 29, Efesios 3, 5 y 6 y Romanos 10, 12 dice. Porque todos ustedes son hijos del poderoso por la fe en el Mesías Yahushua. O sea, los gentiles vienen a ser hijos del Todopoderoso si creen en el Mesías. Todos los gentiles que han venido a creer en el Mesías Yahushua, llámeles Yeshua, Yahushua o Jesús, pero es la misma persona. Vienen a ser hijos del Todopoderoso, hermano. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol. Verso 27. Porque todos los que han sido sumergidos en el Mesías, del Mesías están vestidos. Qué lindo, esa es una metáfora, ¿verdad? No hay judío ni griego acá entre los creyentes. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos ustedes son uno en el Mesías, Yahushua. Qué lindo. Eso no quiere decir que desaparecen las diferencias sexuales y las diferencias no solamente de género, sino de categoría, que si unos siervos y otros amos, etcétera. No, eso siempre ha existido, de una manera o de otra, ¿verdad? Lo que está diciendo ahora es que estando en el Mesías, esas cosas, esas diferencias no tienen ninguna importancia. Y dice 29, y si ustedes son del Mesías, ciertamente la simiente de Abraham son y herederos conforme a la promesa. ¿A quién está hablando? A los gentiles. Qué lindo, hermano. Y está diciendo que si una vez que creemos en el Mesías Yahushua, nos convertimos en la simiente de Abraham. Somos herederos, descendientes de Abraham a través del Mesías y por lo tanto recipientes de las promesas que se le dieron a Abraham, que es gobernar toda la tierra. Y en Romanos 11, que está más explícito, que no recuerdo si lo vamos a ver hoy, pero si no lo pueden leer ustedes en Romanos 11,
va al fondo de ese punto en este tema. Vamos a seguir. Efesios 3:5. El cual el misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Que este es el misterio, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en el Mesías por el Evangelio. Ahí está. En el Mesías venimos a ser un solo pueblo, los judíos con los gentiles. Y en Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia de judío y de griego en esto, en este pueblo, porque el mismo que es soberano de todos, rico es para con todos los que lo invocan. Ahora entramos a lo que mencioné al principio, o sea, mencioné hace poquito. Qué severa advertencia se da a los herederos injertados, porque nosotros hemos sido integrados. Cuando digo nosotros me refiero a los que creemos en Yahushua el Mashiach, ¿verdad? No los que siguen creyendo en religiones paganas y en idolatrías que existe también en el cristianismo, ¿verdad? Los que han verdaderamente sido injertados en la fe de Israel a través del Mesías, eso se le llama un injerto aquí, vamos a verlo. Dice, por su incredulidad, ellos, los judíos, fueron quebradas las ramas. Está comparando ahora Israel con un árbol. Mas tú, gentil, por la fe estás en pie. No te jactes, antes teme. Que si el poderoso no perdonó a las ramas naturales, así tampoco te perdonará. A ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad del poderoso. La severidad ciertamente con los que cayeron, mas la bondad para contigo, gentil. Si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Yahvé para volverlos a injertar. Y en este caso, ellos son los judíos. Quiere decir que los judíos que rechazaron a Yahushua como Mashiach, conscientemente, no los que han sido engañados por otros, los que los rechazaron sabiendo que era el Mesías, fueron desgajados del tronco de Israel. Pero dice que ellos también van a ser injertados otra vez. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice el próximo pasaje. Bueno, en este caso cambia a Pedro, a otro pasaje en Pedro. Por lo tanto, voy a montar un poquito más en este. Aunque no tengo el pasaje completo aquí de Romanos 11, usted lo puede leer en su casa, en su Biblia. Hace una comparación de un injerto que puede hacer un agricultor, de un gancho, una rama de un árbol en otro árbol. Y hace la comparación de eso, siendo Israel el árbol principal y siendo los gentiles ramas de un árbol, él lo llama el olivo, era un árbol de oliva, de aceitunas agrias, una rama, él explica un poco más ampliamente allá, pero en ese capítulo, pero no lo vamos a leer todo. En otras palabras, el injerto del que está hablando Pablo ahí es un injerto espiritual. Los gentiles son las ramas, son el árbol de oliva silvestre, que eran agrias. Israel se la compara en esta metáfora, en esta comparación, con el árbol de olivas puro, dulce, olivas buenas, dulces. Entonces se dice que los gentiles son como una rama que se desgaja o se corta de un árbol de olivas agrias y se injerta en el tronco o en una rama del olivo bueno, que es el pueblo de Israel, y así el gentil viene a ser israelita. Pero fíjense que en ese pasaje dice que son injertados contra naturaleza. Debe haber puesto el pasaje completo, pero bueno, ya es tarde. Él dice que son injertados los gentiles en el tronco de Israel contra la naturaleza. ¿Por qué contra la naturaleza? Porque la naturaleza, según la naturaleza, una rama de un árbol de aceitunas agrias se injerta en el tronco de un árbol de aceitunas dulces
va a seguir dando aceitunas agrias. Esa rama va a seguir dando aceitunas agrias, porque esa es la naturaleza de ese árbol. Así es la naturaleza. Por eso dice que fuimos injertados en contra de la naturaleza. Y eso quiere decir que de ahí en adelante, al ser injertados al tronco de Israel, tenemos que producir aceitunas dulces, olivas dulces, puras. En otras palabras, imagínense lo que esto significa, ¿verdad? Si antes éramos paganos, entonces al ser injertados en el tronco de Israel, vamos a producir los frutos, los mismos frutos que produce el tronco de Israel. Eso es contrario a la naturaleza. Y esos frutos son la obediencia a la Torá, a los mandamientos, especialmente los mandamientos morales y éticos que aplican a todo el mundo. Y eso es lo que se espera el Padre que produzcamos al ser injertados los gentiles al tronco de Israel. Y el apóstol Pedro tiene algo que decir también. A ver, ¿qué están obligados a hacer los creyentes gentiles? Aquí lo dice, primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 5, 9 y 10. Ustedes también como piedras vivas, esto es otra comparación, sean edificados en una casa espiritual, la comparación de un edificio, y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables al poderoso por Yahushua el Mesías. Verso 9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, hablando a los gentiles, gente santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado, que es el Padre, de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Ustedes que en el tiempo pasado no eran pueblo, mas ahora son pueblo del poderoso, que en el tiempo pasado no habían alcanzado misericordia. Y ahora pues hemos alcanzado misericordia por medio y a través de el Mashiach, el tronco de Israel, ¿ok? Que viene siendo el Mesías. Y aquí está el final, la conclusión de ese capítulo. Cuán inescrutable es este misterio o este misterioso acto de Yahvé. Romanos 11, 33 a 36 concluye. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento del poderoso. Ya lo habíamos leído antes. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Yahvé? ¿O quién fue su consejero? La respuesta es nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Nadie. Porque de él, hablando de Yahvé, el Padre, y por él, y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y así concluye Shaul su mensaje para los gentiles y para los judíos también, en cierto modo, aunque el tiempo de los judíos no ha llegado todavía. Ese capítulo, si lo seguimos estudiando, llega a una conclusión todavía más gloriosa. Cuando dice que cuando venga el Mesías, el ungido de Yahweh, todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque se convertirán al verlo, se convertirán al Mashiach, cuando él se presente y diga, Ani Yahushua, o Ani Yeshua, quizá diga, y les hable en su idioma, y se presente con maravillas y portentos y milagros como los que hizo cuando estaba aquí en esta tierra. El pueblo judío se va a convertir totalmente al Mesías. Eso viene en el futuro, hermanos, y podemos esperarlo porque esa es la promesa. Léanse otra vez el capítulo 11 completo de Romanos para que vean que cuando dice, porque vendrá a Sión el libertador, está hablando de la segunda venida del Mesías, porque vendrá a Sión el libertador y limpiará a su pueblo, ¿verdad? En otras palabras, de sus pecados. Y entonces dice, todo Israel será salvo. Aleluya. Gloria al Padre Yahweh, que tiene tanta misericordia de ese pueblo que ha rechazado al Mesías por siglos. Pero cuando llegue el momento, lo van a aceptar y van a formar parte de los 144,000 que van a gobernar con el Mesías sobre todas las naciones y van a eliminar todo pecado, toda maldad, toda corrupción de este mundo y serán los gobernantes de este mundo por 1000 años.
Ya ese es otro tema. Aquí lo dejo entonces para que aquellos que les interese, pues quizá puedan solicitar el tema, ¿verdad? Del milenio, el reino milenial del Mesías, porque ya lo tenemos grabado en tres sesiones, completamente explicado de principio a fin. Y por eso invitamos a los queridos hermanos que nos están oyendo y viendo en YouTube, que visiten nuestra página, se llama sendaantigua.net. No, perdón, esa también, sí. Y hay muchos temas ahí, pero en el caso del reino, que es lo que estoy diciendo ahora, visita la escuela hebraica, así se llama, escuela hebraica en YouTube, youtube.com, escuela hebraica. Y ahí tenemos tres temas amplios, desarrollados ampliamente sobre el reino milenial del Mesías. Y ahí se contestan muchas preguntas, no todas, pero muchas preguntas. Y por eso invitamos a nuestros queridos oyentes y los que nos están viendo a que nos visiten acá los viernes también para participar de algunos de estos temas, como el que hemos presentado hoy y la semana anterior también, y otros que nos esperan en el futuro. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Gracias por estar aquí conmigo, a los que están acá presentes conmigo en la sala de Zoom. Y gracias a todos los que nos escuchan y muchos de los cuales me escriben. Me han escrito muchos. Ya tenemos 29,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube, que se llama Escuela Hebraica. Y muchos de ellos me escriben, válgame, a veces me paso todos los días contestando cartas, con preguntas, muchos, otros con felicitaciones y otros dándome testimonio de cuánto han aprendido en estos estudios de las Sagradas Escrituras por nuestro medio. Bueno, pues gracias otra vez, hermanos queridos, y ahora, junto con los hermanos que quedan acá, que están acá conmigo, pues vamos a pasar a la sesión de, ya sea de preguntas y respuestas o ya sea de participación de parte de los presentes en quizá amplificar algún punto de lo que hemos considerado, y por lo tanto nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan en YouTube. Hasta la próxima, queridos hermanos, que Todopoderoso los bendiga a todos en el nombre del Mesías. Shalom.